Comenzamos con estas nuevas jornadas. Don Carlos, nuestro arzobispo, presidente del patronato del Creta, don Ernesto Brutons, obispo de Plasencia, y que todos conocemos muy bien. Entonces nos disponemos a iniciar estas jornadas con una oración. Tenemos todos la hoja de la oración en color azul. Señor, date prisa en socorrerme. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El salmo lo rezamos a dos coros. Comenzamos la mitad de la derecha. Alabad al Señor desde los cielos. Alabadlo en las alturas. Alabadlo todos sus ángeles. Alabadlo todos sus ejércitos. Alabadlo sol y luna. Alabadlo estrellas lucientes. Alabadlo cielos altísimos y aguas que estáis en los cielos. Que todos alaben el nombre del Señor, porque Él lo ordenó y fueron creados. Él los sometió para siempre jamás, a una ley inalterable. Alabad al Señor. Alabad al Señor desde la tierra, reyes del mundo y pueblos todos, príncipes y todos los jefes de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto a los niños. Dichosos si tenéis que padecer por hacer el bien. No temáis las amenazas ni os dejéis amedrentar. Dad gloria a Cristo, el Señor, y estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza a todo el que os pida explicaciones. Bendícenos, Señor, a nosotros y a los que nos has confiado, y guárdanos en el espíritu de la bienaventuranza, la alegría, la sencillez y la misericordia. Amén. Demos gracias a Dios. Ahora don Carlos nos dirigirá unas palabras. Bueno, un saludo fraterno para todos, un saludo también de bienvenida, un saludo para Ernesto, que nos acompaña. Estamos muy contentos que también la Iglesia debe darse la capacidad de destilar sabiduría de una circunstancia tan adversa y tan profundamente dolorosa, que nos situaba en un momento de debilidad, pero que expresaba también el hecho de lo que realmente la persona humana es y la realidad creada es. Yo sé que en la memoria de todos está aquel momento presidido por el Papa Francisco en la plaza de San Pedro. Estábamos encerrados en casa, con lo cual teníamos la oportunidad de asomarnos a las pantallas de televisión. Aquel momento de oración en una tarde lluviosa de Roma, en aquel mensaje que el Papa proponía al mundo en soledad. Yo creo que en el recuerdo estaba aquella subida que fue profundamente conmovedora por parte del Santo Padre en soledad por la escalinata de San Pedro para presidir aquel momento de oración en el que hizo aquella preciosa homilía profunda, pero que iluminaba una situación de frustración, una situación de desvalimiento, una situación de aparentemente no comprender lo que estaba pasando, pero en aquel contexto
dramático en el que experimentábamos nuestra debilidad, el propio Papa Francisco nos hablaba de que nosotros siempre tenemos la oportunidad de contemplar la cruz y de descubrir la sabiduría de la cruz, que es una de las grandes claves de interpretación de la realidad del dolor, de la realidad del sufrimiento y, en definitiva, de la expresión de lo que la persona tiene que ser. Fijaos que en ese contexto también la Iglesia ha reflexionado durante toda la historia. Basta recordar las propuestas que nos hacen los últimos pontífices. Todos recordamos también la carta de San Juan Pablo II sobre el dolor humano, Salvifici Doloris, que él escribe después del atentado que sufre en el día de la Virgen de Fátima en la plaza de San Pedro. Ha pasado ya muchos años, pues casi 40, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos memoria de aquel momento, de aquel atentado, de las imágenes del Papa cuando tuvo que ser ingresado en el hospital, cuando fue herido, pero sobre todo de la sabiduría. Por eso os decía que yo creo que la Iglesia tiene que hacer esa reflexión que destilaba la carta que escribe desde el lecho del dolor, desde la limitación de la enfermedad que surge a través de la herida que recibe en el atentado. Salvifici Doloris sigue teniendo una gran actualidad por todo lo que representa, por esa reflexión profunda que el Santo Padre hace, partiendo de una experiencia profunda, de un dolor no deseado, pero que se presenta en la vida. Y también el Papa Benedicto propone una reflexión enormemente interesante, que nos habla también de esa experiencia del dolor. Cito brevemente un fragmento de la Spe Salvi, en la que él nos sitúa y nos pone ante ese discernimiento que tenemos que hacer ante la precariedad que procura en nosotros el dolor y el sufrimiento. Decía Benedicto, lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, de madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Bueno, pues sirva esta breve reflexión inicial para adentrarnos en lo que van a ser estas jornadas. Yo creo que todos estamos expectantes. Damos las gracias a Ernesto por venir a compartir con nosotros este momento que es tan importante en la vida de nuestro centro de estudios, en la vida de las diócesis de Aragón y en la vida de este esfuerzo de reflexión que se hace desde el Creta para que de alguna manera ilumine también a la sociedad aragonesa en la que nosotros estamos inmersos y de la que formamos parte. Formar parte de una sociedad y formar parte de un sistema como el que vivimos requiere momentos en los que nuestra reflexión pretenda iluminar el contexto social en el que vivimos. Gracias al Creta, a los que habéis preparado las jornadas. Siempre el esfuerzo organizativo hay que valorarlo y agradecerlo. Gracias a los ponentes, porque al final venir a compartir vuestro saber con nosotros nos alegra enormemente y estoy convencido de que van a ser jornadas fructíferas. El tema es muy interesante, es muy necesaria hacer esta reflexión, con lo cual os escuchamos con mucha atención.